Y hoy vamos a tomar el tiempo vamos a leer todos los 5 versículos. Así que, ¿esto tiene algún problema para encontrarlo? Judas está al final de la Biblia. La cierra, la vuelve a abrir atrás para adelante y ahí a encontrar. ¿Todos lo tienen? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los santos santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sea multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, de los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueran puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas que no conocen, en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por el lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comen impunamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevados de acá para allá por el viento, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Versículo 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con su santa decena de millares para hacernos juicio contra todos y dejar convictos a los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y que de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Versículo 17. Vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Otros, amados, edificad
edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Padre, gracias por la oportunidad de leer tu gloriosa palabra. Porque un día, Señor, hace muchos siglos fue leída a una iglesia por primera vez para edificación. Hoy, muchos siglos después, la leemos una vez más, Señor, buscando el mismo propósito, ser edificados. Señor, habla nuestras vidas hoy por tu palabra. Señor, que los oídos estén atentos, que las palabras sean tus palabras y no las palabras de un hombre. Señor, y que podamos ver a Cristo en estas palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar meditando versículo 11, que me voy a permitir leer una vez. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro al error de Balaán y perecieron en la contradicción de Core. Yo entiendo algo y quiero que usted lo entienda, mi estimado hermano y amigo. Esta carta fue escrita más o menos en el 64 o 65 después de Cristo a un grupo de hermanos en particular, en una ocasión en particular. Fue escrita para que los primeros oyentes de ese momento fueran consolados, fueran exhortados y fueran edificados por medio de esta carta. Pero como la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, todos aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, hemos sido incrustados o bautizados en la iglesia de Jesucristo, es para nosotros esta carta. Fue escrita para que hoy tú y yo fuéramos consolados, para que hoy tú y yo fuéramos edificados y fuéramos exhortados. Así que no podemos cometer el error de pensar que esta epístola no tiene nada que ver con nosotros. Sí, porque tiene mucho, pero mucho que ver. Y es más, me atrevería a decir, creo yo, este versículo, el versículo 11, o lo que hemos visto hasta ahora, que nos sirve como una especie de autoexamen personal para mirar o examinar nuestra vida para ver si realmente estamos en fe. El hermano Nelson el miércoles pasado o antepasado habló sobre examinarnos. Debemos examinarnos para ver si yo verdaderamente soy un hijo de Dios o si verdaderamente yo estoy no sé en dónde. En este versículo que vamos a estudiar el día de hoy, o en la frase que vamos a estudiar hoy, de hecho, bueno, ahorita le digo el título. Tenemos que decir que este pasaje no fue escrito para aquellas personas Este pasaje no fue escrito para aquellas personas que hoy abiertamente niegan a Dios y no quieren saber nada de Dios ni de su iglesia. Hay muchas personas que ustedes no quieren saber nada de ellos. No fue para ellos. Este pasaje fue escrito para aquellas personas que dicen conocer a Dios, para aquellas personas que dicen ser salvas,
Para aquellas personas que dicen tener conocimiento teológico, que dicen tener una relación con Cristo, con Dios y con su iglesia, pero que en la práctica son falsos cristianos, son apóstatas. Y Judas nos da una advertencia clara para que podamos identificar, y voy a usar una palabra que a la gente no le gusta, y que podamos juzgar quiénes son o quiénes no son hijos de Dios. Así que si queremos defender la fe de Dios, como Judas lo dice aquí en su carta, tenemos que estar bien claros y poder identificar, discernir los falsos cristianos, los apóstatas. Así que yo quiero que esta mañana usted ponga su entendimiento a trabajar. Yo quiero que esta mañana usted deje su orgullo a un lado y usted pueda examinar su vida para ver si la característica que vamos a estudiar en esta mañana se aplica a su vida. Y algo que me gustaría recordar, no voy a entrar en detalle, pero solo quiero resaltar, antes de entrar en este pasaje, es que Judas ya nos presentó 3 ejemplos para reconocer los apóstatas, los falsos cristianos, o nos presentó 3 ejemplos de las consecuencias que ellos van a tener. Nos habló de los ángeles, nos habló de Israel, nos habló de Sodoma y Gomorra y sus ciudades vecinas. Ahora Judas en este versículo nos va a dar 3 ejemplos más. Y yo no sé si usted lo ve, pero yo no sé cómo, lo tremendo que es Dios, cómo Dios puede meter tanta información en un solo versículo. Judas nos da 3 ejemplos aquí. Nos habla de qué? Del pecado de Caín. Nos habla de la avaricia de Balaán. Y nos habla de la rebelión de Coré. Génesis 4 habla de Caín, la avaricia de Balaán, Números capítulo 22, la rebelión de Coré, Números versículo 16. A ver si es 22. Sí, Números capítulo 22 nos va a hablar de Balaán. Así que al igual que en los últimos ejemplos, vamos a dedicar cada día o un sermón a cada uno de estos ejemplos. Así que hoy hablaremos de Caín, del camino de Caín. De hecho es el título del sermón. Yo como soy poco creativo, pues entonces le pongo el camino de Caín. Ahí está. No invento. Yo creo que a usted no le afecta mucho que yo ponga ese título. El camino de Caín. Ahora Judas comienza diciendo: ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Ahí nos vamos a detener el día de hoy. Dentro de 8 días, si Dios nos da vida, hablaremos de Balaán y luego hablaremos de Coré. Pero para poder contestar esta pregunta, ¿cuál es el camino de Caín? Pues tenemos que ir a la mejor intérprete, tenemos que ir a la escritura, Génesis capítulo 4. Pero yo quiero que vayamos a Génesis capítulo 4 con su mente puesta en Judas. No lo podemos desconectar. Judas capítulo 4, aunque el énfasis quizás estaría en el versículo 4 y 5, yo quiero leer el versículo 1 hasta el versículo 16 para que agarremos la idea completa. Génesis capítulo 4. Y vamos a poner bastante atención, porque creo que estos versículos claramente nos describen cuál era el camino de Caín. Dice el versículo 1. Ya todos tienen Génesis. Si no lo encuentra, cierra su Biblia y la vuelve a abrir al principio para hacia adelante y entonces ya ahí la encuentra. Dice: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda,
pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien no hicieras, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y dijo Jehová a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió la boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Versículo 13. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y respondiendo Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallare. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nob, al oriente del Edén. Estos versículos, hermanos, describen el camino de Caín, que es el camino de los apóstatas y los falsos cristianos. Y volviendo un poco atrás a Judas, Judas dice: ay de ellos. La frase "ay de ellos" es una frase típica de los profetas cuando daban un mensaje de condenación a las personas o a las naciones. Jesús usó la palabra "ay". Por ejemplo, cuando fue a maldecir a Corazín y a maldecir a Corazí y a Besaira en Mateo 11:21. En Mateo 27 pronunció las 7 maldiciones o los 7 ayes sobre quienes, sobre los fariseos. Pablo también dijo: ay de mí si no predicar el evangelio, en 1 Corintios 9:19. Ahora Judas, por la misma línea, dice: ay sobre los impíos, hay sobre aquellos que van camino a la destrucción, están caminando en su propio camino, en el camino de Caín. Así que yo quiero que usted tenga algo en cuenta. Camino en este pasaje, el camino de Caín en este pasaje, no está hablando de una carretera. Aquí no está hablando de la carretera Dothan Enterprise. No, no está hablando de carretera. Camino aquí, yo creo que usted ya tuvo que tener la idea. Camino aquí está hablando de qué. ¿Qué cree? De estilo de vida. Camino aquí está hablando de una forma de vivir. Camino aquí está hablando de la forma de proceder. No está hablando de un evento en particular en la vida de Caín. No, nos está hablando de cómo Caín dirigía su en todas las cosas que hacía, en todas las áreas de su vida. Eso es el camino de Caín. Y yo quiero que usted lo tenga bien claro. No estamos hablando de un evento. Estamos hablando de una forma de vida. La escritura, por ejemplo, de Caín, lo menciona en 4 libros. Lo menciona en Génesis, lo menciona en Hebreos, lo menciona en Judas y lo menciona en Primera de Juan. Y en todos esos pasajes, a Caín es presentado como el primer homicida y el primer incrédulo por voluntad propia.
Caín siempre en la escritura fue presentado como un impío o pagano. Así de simple. Así que usted me va agarrando la idea. Cuando Judas dice, ay de los que caminan por el camino de Caín, lo que está diciendo es, ay de aquellos que viven una vida de pagano. Pensando que es cristiano. Esa es la idea. Porque Caín creía que era cristiano, lo vamos a ir mirando. Ahora, ¿quién fue Caín? Bueno, sabemos que Caín fue el primer hijo de Adán y Eva, que según Eva, según en lo que leímos ahí en Génesis 1, según Eva, ella estaba convencida que en Caín se iba a cumplir la promesa del evangelio que Dios le hizo a Eva en Génesis 3:15, cuando dijo, de la simiente de la mujer le herirá en la cabeza. Ella pensó que esa era la promesa, pero no, él no era la promesa. ¿Cómo fue la niñez de Caín? ¿En qué ambiente creció Caín? Mira, hermano, Caín creció en un hogar donde sus padres le compartieron el evangelio de primera mano. ¿De quién recibió Adán y Eva el evangelio? ¿De quién, hermanos? Pues de Dios mismo. Y Caín y Abel recibieron el evangelio de parte de sus padres, que lo recibieron directamente de Dios. Los padres de Caín estuvieron en el paraíso, fueron testigos de primera mano de lo que pasó. Nadie se los contó. Fueron testigos de las consecuencias del pecado que ellos cometieron. Y por primera vez se les predicó el evangelio. Se les dijo que la única forma para solucionar o para vencer el pecado sería que la simiente de la mujer iba a pisotear la cabeza del enemigo. Hermano, ese es el evangelio. Y yo sé que hay pasajes que es difícil ver a Cristo y el evangelio, hermano, pero en ese pasaje está tan fácil el evangelio. Desde Génesis Dios está diciendo. Ella quizás no lo entendió, pero yo y usted ya lo entendemos. Allí está el evangelio. El plan de salvación, la obra de Jesucristo necesaria para erradicar el pecado. Tanto Caín como Abel oyeron esa verdad desde el principio. Ahora, ¿cuál es el punto, pastor? Que el camino de Caín, hoy en las congregaciones, hay muchos que al igual que Caín han sido expuestos al verdadero evangelio desde temprana edad. Desde temprana edad han escuchado que el hombre es pecador. Desde temprana edad han escuchado que el hombre está bajo la ira de Dios y que necesitan un Salvador. Y tristemente, hablando de nuestra congregación, que desde muy pequeños en esta congregación han recibido el evangelio de Jesucristo. Mira, los jóvenes más adultos de esta congregación, creo yo, quizás entre 19 y 20, que son los más adultos, yo los conocí aproximadamente hace 14 años. Algunos tenían hasta 11, 9, 10 o por esa edad estaban. Y sé que por lo menos desde los 11 años, yo los conocí como a los 11 años, quizás al mayor lo conocí a los 11 años. Los otros ya han tenido por lo menos de los 8 años en esta congregación recibiendo el evangelio de Jesucristo. Desde temprana edad han sido expuestos al evangelio de Jesucristo. Y cuando tú quieres mirar dónde están hoy, están en el camino de Caín. Están en el mundo. Se les enseñó el evangelio desde temprana edad. Los papás los trajeron de temprana edad a la congregación, sí. Invirtieron su niñez en la congregación, sí. Invirtieron su juventud en la congregación, sí. Llegaron a la edad adulta, ¿dónde están? En el camino de Caín. Porque aunque se les enseñó el evangelio, Cristo nunca fue el Señor de sus vidas. Y ya viene otra generación. Ya vi pasar una generación. Algunos hasta los cargué. Y abran el ojo, muchachos, jóvenes que están escuchando, niños.
Porque el caso de Caín puede ser tu caso. Que tu papá te trae semana tras semana. Y ahora no vayan a culpar luego los papás. Porque luego entonces culpamos a los papás que el papá no lo trae a la iglesia. Bueno, yo soy testigo de que a muchos de esos que hoy están en el mundo a la iglesia de pequeños. Clama para que Cristo abra tu entendimiento y traiga salvación a tu vida. Porque dice Judas, ay, o sea, condenación va a venir a tu vida. Y esto no es para que se asuste, es para que examine su vida. Y esto no es para que los papás nos asustemos, es para que hagamos lo que nos corresponde, orar por nuestros hijos, enseñarles el evangelio, porque es lo único que podemos hacer, obligarlos no podemos, que la salvación no es obligada. Miren lo que dice el versículo 2 en Génesis. Después dio a luz a Abel, y aquí nos describe, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. En este versículo se nos habla del oficio o del trabajo que cada uno de estos dos hombres realizaba. Y para evitar confusiones, no lo iba a decir, pero lo quiero decir, para evitar confusiones, el trabajo que usted tenga o el trabajo que ellos tenían no tenía nada que ver con el camino. Son dos cosas diferentes. Lo hemos dicho muchas veces en esta congregación. Usted en su trabajo puede servir a Dios, cualquier vocación que usted haya elegido, ¿no? Doctor, maestro, no sé, carpintero, lavaplatos, lo que sea que usted haya escogido. Entonces, Abel era pastor de ovejas y Caín era labrador de la tierra. Versículo 3 y 4. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. En estos dos versículos se comienza a descubrir el camino de Caín, y podríamos hablar del camino de Abel, pero no es el tema. El camino de Caín. Y algo que no dijimos quizás al principio, en el versículo 1, tanto Caín como Abel fueron criados, fueron expuestos a la verdadera religión. Y cuando digo religión estoy diciendo fueron expuestos al conjunto de creencias y prácticas que Dios acepta. Pero a la hora de la práctica, ¿cuál era la religión de Caín? ¿Cuáles eran las prácticas religiosas de Caín? Caín creó su propia forma de adorar a Dios. Entonces, por el texto, por el hecho de que ellos trajeron una ofrenda, sabemos que ellos sabían que tenían que delante de Dios con una ofrenda. La pregunta pues sobra, pero la voy a hacer. ¿Cómo sabían ellos que tenían que presentarse delante de Dios con una ofrenda? Bueno, porque sus padres ya se lo habían explicado. Desde temprana edad fueron enseñados y se les dijo que tenían que presentarse delante de Dios con una ofrenda. Delante de Dios no te puedes presentar sin una ofrenda. Y cuando estoy hablando de ofrenda no estoy hablando de dinero. Confunda ahora. Van a decir, ya van a empezar a hablar de dinero aquí. No, aquí no nos movemos en esa línea. Entonces Dios le enseñó a su pueblo que no podían presentarse delante de él sin una ofrenda. Entonces los dos tenían eso claro. Caín sabía que Dios pedía un sacrificio de sangre, pero en lugar de traer un sacrificio de sangre, Caín trajo lo que él pensó que era una adoración a Dios. Y es allí donde nosotros empezamos a tener problemas aún dentro de la congregación. Porque sabemos que tenemos que presentarnos delante de Dios con una ofrenda que lo agrade a Él. Y vuelvo y le digo, yo lo dejo claro, cuando diga ofrenda aquí, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de adoración. Por favor, ¿está claro? Si digo ofrenda, ¿de qué estoy hablando? Ok.
Sabemos que tenemos que presentarnos delante de Dios en adoración. Pero lo hacemos como bien nos parece a nosotros. Yo quiero que usted y yo nos podamos examinar por un momento. ¿Cómo puedo saber yo que la adoración que le estoy ofreciendo a Dios es una adoración verdadera y no la adoración que estaba ofreciendo Caín? Ahora, mire que de la ofrenda de Caín se nos dice algo simple. Dice el versículo 3 que de la ofrenda de Caín simplemente se dice, trajo del fruto de la tierra. That's it. El sentido es que Caín lo hizo de una forma mecánica. Es decir, bueno, tengo que hacer algo porque Dios me lo pide. Ahí está. Hay que congregarme. Pues bueno, voy a congregarme. Ya voy a ir a congregarme. Pues ahí tengo que ir, ya voy. Hay que cantar. Bueno, pues cantemos. Hagamos lo que tenemos que. Me toca que lavar, hacer qué cosa. Pues, hagámoslo. Bueno, ese es el sentido de lo que está diciendo aquí. Pero cuando se nos describe la ofrenda de Abel, de Abel se nos da más detalle. Versículo 4. De Abel se nos dice que Abel dio ¿de qué? De lo primogénito de sus ovejas. Y no solo eso, ¿qué más dio? De lo más gordo, o sea, de lo mejor. Lo gordo siempre hace referencia a que es algo que mejor. Entonces, mientras Abel se preocupó por buscar lo mejor, por traer lo más apreciado, Abel de Caín simplemente trajo del fruto de la tierra. Ahí está Dios. ¿Quieres una ofrenda? Ahí está tu ofrenda, Dios. ¿Quieres que me congregue? Pues ahí voy y me congrego. ¿Quieres que cante? Pues ahí canto. ¿Quieres que ore? Pues ahí oro. Y ya. Ahora, yo quiero que usted note algo importante que nos va a ayudar a entender el tema. Abel, como pastor de ovejas, se daba por sus ovejas. Abel las vio crecer, las cuidó quizás cuando enfermaban, quizás hasta les puso algún nombre, tenía algún afecto por sus ovejitas, qué sé yo, porque las cuidó desde nacimiento. Yo creo que quizás aquellas personas que tienen mascotas, no perros, gatos, entenderán un poquitico más lo que voy a decir. Para Abel era un sacrificio y era muy difícil tener que degollar, matar a su oveja que crió desde pequeña. Mira, el ejemplo más palpable que yo puedo recordar de esto es de mi hermano menor. A mi hermano menor le regalaron un pollo, un pollito así cuando estaba pequeñito, no me acuerdo la edad, pero le regalaron un pollito. Y él se emocionó con su pollito y él empezó a criar su pollito y le dábamos pollito al pollo. Todos sabíamos lo que iba a pasar con el pollito, menos él, porque no tenía la madurez. El pollito creció, estaba pollo y estaba listo para la olla. Cuando se dio la orden de que ese pollo no lo íbamos a comer, usted no sabe el problema que se armó en esa casa con ese niño. Al punto que tuvieron que llamar a un vecino para que lo matara. Ese niño dejó de hablarle a ese vecino, se enojó con mi papá, con mi mamá y no comió. Mientras nosotros nos comíamos el bendito pollo, el muchachito estaba ahí enojado y llorando. Entonces yo entiendo más o menos por dónde va la línea y los que les ha pasado o han visto algo saben lo que estoy diciendo. Así que hermano, no pasemos por alto estas cosas que parecen insignificantes. Sí, Abel trajo la ovejita más gordita, trajo el primer becerrito, qué bonito. No, no, no. Había algo allí detrás que también especificaba algo. ¿Por qué lo hizo? Para Abel era difícil sacrificar este animal porque era algo que él había querido. Pero lo hizo, hermano, porque sabía que tenía que darle una adoración a Dios correcta. ¿Por qué lo hizo?
porque tenía que negarse a sí mismo. Y mire que este negarse a sí mismo es el mismo concepto que Jesucristo luego, más años después, introdujo cuando dijo: si quieres ser mi discípulo, ¿qué tienes que hacer? Niégate a ti mismo. Su reconocimiento de Abel, que Dios merecía lo mejor de lo mejor, lo llevó a sacrificar lo mejor que él tenía. ¿Por qué? Porque amaba a Dios. Lo llevó a darle la adoración, no que Abel pensaba que era correcta, él le llevó la adoración que Dios sabía que era la correcta. Y otra cosa que no podemos pasar por alto, hermano, porque si paso por alto esto, pues estaríamos complicando la cosa. Hermano, sacrificar el animal era un entendimiento de lo que Dios pedía. Era un acto profético de lo que iba a pasar en ¿dónde? En la cruz del Calvario. Por eso el versículo 4 al final dice: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, y a la ofrenda de Caín no la miró con agrado. Ahora, no se nos dice cuál fue el patrón que Dios utilizó para aceptar la ofrenda de uno y rechazar la ofrenda del otro. Pero por mirar la misma escritura podemos deducir cuál fue el patrón que Dios usó. Y una cosa que podemos decir es que tampoco se trata ni siquiera de la ofrenda, sino quién ofrece la ofrenda. Porque es que Caín, como ya dijimos, en toda la escritura fue identificado como un pagano. O sea que por muy bonita o muy buena que sea la ofrenda del pagano, Dios dice: pues eso a mí no me sirve porque tu ofrenda es muy bonita, pero yo no quiero tu ofrenda, quiero tu corazón. El amor de Abel lo llevó por Dios, lo llevó a reconocer quién era Dios, lo llevó a tomar lo mejor de Dios, de él, y dárselo a Dios. Y todo aquel que está dándole sobras a Dios está en el camino de Caín. Todo aquel que le está dando a Dios lo que él considera que Dios quiere está en el camino de Caín. Ahora, para que entendamos mejor esto, vaya un poquitico a Hebreos 9:22. Perdóneme, pero yo no puedo pasar por alto este pasaje al mirar lo que estamos diciendo aquí. Hebreos 9:22. A uno le enseñan, Cristo tiene que estar en cada sermón, así que el evangelio tiene que estar en cada sermón. Vamos a mirar el evangelio aquí. 9:22, miren lo que dice. Y casi todo es purificado según la ley. ¿Con qué? Con sangre. Y mire, y sin derramamiento de sangre, ¿qué? No se hace remisión, es decir, no hay ¿qué? Perdón de pecados. Hermano, y esto es lo bonito de la escritura. El plan de redención está desde Génesis hasta ¿dónde? Hasta Apocalipsis. Apocalipsis lo único es simplemente es la gran victoria de Dios, donde el plan de redención de Dios es consumado a su totalidad. No es para descubrir quién tiene la marca de la bestia, no, nada de eso, ni dónde va a estar el chip, no es para nada de eso. Es para ver que el plan de salvación llegó a la consumación total. Y una vez más lo digo, hermano, debemos ver a Cristo en cada sermón. El asunto no era ofrecer cualquier cosa. El asunto no es, Dios dice que hay que ofrendarle, pues bueno, demos una ofrenda. Es que Dios dice que tengo que congregarme, bueno, me congrego. Dios dice que tengo que cantar, canto. No es cualquier cosa. En este caso no era cualquier cosa. Y anote esto, yo se lo mandé. El sacrificio con sangre tenía un propósito. Y el sacrificio sin sangre tenía una negación. Lo digo una vez más. El sacrificio con sangre tenía un propósito. Y el sacrificio sin sangre tenía una negación. Es decir, que al presentarme delante de Dios, yo debo reconocer que mi pecado merecía ¿qué? La muerte. Si daba una ofrenda diferente a eso, no estaba reconociendo mi pecado. Cuando Abel ofreció su oveja,
y tuvo que matarla y derramar su sangre, él estaba reconociendo que él debería morir por causa de su pecado. Él estaba reconociendo que no podía acercarse a Dios en adoración, en su propia justicia. Él estaba reconociendo al ofrecer a la víctima que había una separación entre Dios y el hombre. Él estaba reconociendo la gravedad de su pecado y la necesidad que tenía de perdón y la necesidad de un sustituto al ofrecer ese sacrificio de sangre. En la otra ofrenda, la ofrenda de Caín, no hay reconocimiento de estas verdades espirituales. Simplemente estoy cumpliendo. Tú quieres algo que yo haga a Dios, pues yo te lo voy a hacer y listo, déjame tranquilo. Como el checklist, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Listo, ya lo hice, déjame tranquilo. No hay reconocimiento de pecado, no hay reconocimiento de santidad y mucho menos la necesidad de un sustituto. Y esa es la adoración verdadera. La adoración verdadera, mis hermanos, no es cantar 2, 3 canciones. La adoración verdadera es obediencia. Juan 4, cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana, ¿qué le dijo? Que la verdadera adoración tenía 2 ingredientes. ¿Cuáles son? Espíritu y verdad. Tristemente hoy cada quien ha interpretado espíritu y verdad como bien les parece. Cuando dice espíritu, no, yo en mi entendimiento creo que nos está haciendo referencia a no andar en los deseos de la carne, sino en los deseos del Espíritu de Dios. Cuando habla en el Espíritu, nos está hablando que es la presencia de Dios. ¿En dónde? En el adorador, en el que está adorando. Es el Espíritu Santo que está en la vida de esa persona, que lo motiva a adorar. Mire, si el Espíritu Santo no está en tu corazón, tú no vas a adorar a Dios. No vas a sentir deseo de adorarle. Y hacerlo de la forma correcta. Y cuando habla de verdad, es que tiene que ser conforme a las verdades de Dios. Habla de que tiene que ser con entendimiento, no con los patrones del mundo, sino con los patrones que Dios estableció en su palabra. Romanos 12:2 dice que nuestro culto debe ser un culto racional, es decir, con entendimiento. Hoy tristemente la adoración se está convirtiendo más en emoción que en razón. Ah, pastor, entonces ya no me puedo emocionar cuando canto. Yo no estoy diciendo eso. Claro que nos podemos emocionar, pero cuando hay un entendimiento correcto de lo que estamos diciendo. Hoy, por ejemplo, creo yo en mi entendimiento limitado, en las alabanzas que cantamos, hermano, es imposible cantar esas alabanzas sin que usted se llene de emoción. Perdóneme. Es imposible cantar, Él es todopoderoso, Él es grande y majestuoso, sin que yo me llene de emoción. Es imposible cantar y decir que bueno, que era lo que estaba diciendo. Aquí está, mira aquí. Cuando pienso en lo que hiciste por mí, clavado en la cruz, hermano, es imposible no llenarse de emoción cuando usted canta eso. Es imposible que usted no le ponga los pelitos de punta cuando usted diga, Señor, cuando moriste en la cruz por mí, cuando diste todo tu amor. Es imposible, hermano, cantar y no emocionarse cuando digo, Señor, yo te bendeciré en tierra de plenitud o en tierra de escasez. Es imposible. Pero es un entendimiento que no me lleva a perder la razón. Es un entendimiento que me lleva a decir, Señor, te amo cada día más y más. Ahí está la diferencia. No es perder la emoción y la razón y empezar a dar carambolas porque eso lo hace cualquiera. Es un entendimiento de lo que estoy diciendo. Y hermano, y si tú y yo queremos cerciorarnos de que nuestro camino es el camino correcto y no estamos caminando por el camino de Adán, de Caín, perdón, tú y yo debemos examinar si tienes un entendimiento correcto de lo que es Dios y lo que Dios pide por ti. En la adoración tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber odio al pecado, tiene que haber un entendimiento que el pecado nos separa de Dios. Tiene que haber disposición de apartarnos del pecado. En la adoración verdadera tiene que haber gozo. Tiene que haber gozo. O sea, yo no puedo cantar, eres grande y majestuoso, con cara de como si me fueran a aplicar la inyección letal después de que yo terminara de cantar esa canción.
Debo cantar con gozo. El creyente adora con gozo. ¿Sabe por qué? Porque sabe que Dios los sacó de las tinieblas a la luz admirable. Porque sabe que sus pecados fueron lavados en la cruz del Calvario. Porque sabe que tiene un Dios que es todopoderoso, que es grande y majestuoso. Porque sabe que tiene un Dios que controla todo, que Él es soberano. Eso lo lleva a cantar al creyente con gozo, no con tristeza. Tú tienes el... ¿Cómo es que cantamos nosotros? Esta que dice, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Imagínense, ¿sabe lo que está cantando usted? Que Él gobierna la creación. Y en vez de en su rostro haber una sonrisa, una alegría, un gozo, usted está, Dios poderoso, tú gobiernas la... Pensando quién sabe en qué cosa, menos en lo que está cantando. Eso no es adoración, está en el camino de Caín. Mira lo que estoy diciendo, no te estoy diciendo que grites ni que salga dando vueltas por la congregación como loco, no, lo que estoy diciendo es que en mi rostro se va a reflejar, como vas a mirar, el entendimiento de lo que estoy cantando. Cuando la iglesia se reúne a adorar, la hace consciente de que sí es pecador, pero con la alegría de saber que esos pecados fueron tirados al fondo del mar y que Cristo los cargó por nosotros. Y eso produce gozo, eso produce emoción. No para perder el control, sino para adorar correctamente. Hermano, ¿sabe cuál es el camino de Caín? El camino de Caín es la indiferencia a las verdades. Cuando adoramos, cuando cantamos, cuando oramos. La indiferencia de Caín es todo lo que tiene que ver con Cristo y su iglesia. Por ejemplo, cuando un hermano en la congregación está orando por la ofrenda, por lo que esté orando, el que está en el camino de Caín está pensando en la inmortalidad del cangrejo. Pero el que verdaderamente está en lo que está, tiene que estar involucrado, apoyando a ese hermano para que cuando ese hermano diga amén, yo pueda decir amén. Yo estoy de acuerdo con lo que él está pidiendo, Señor, yo me uno a él. Amén, Señor, que contestes. El camino de la indiferencia es la actitud muchas veces mientras el pastor está predicando o el hermano está predicando y los hermanos están en cualquier cosa menos en lo que está. ¿Y usted cómo sabe, pastor? Bueno, uno al tiempo de ir predicando, uno aprende a identificar cuando la gente está en lo que está o cuando la gente está pensando en la lista que va a tener que comprar mañana en el lonche, o en el partido, o en cualquier cosa. Eso les da una lectura bíblica, o sea, a la hora de la predicación les da una lectura bíblica impresionante. O sea, uno se aterra y digo, wow, pero qué motivación, gloria a Dios, porque por la predicación los motiva a uno a leer la Biblia. Eso empiezan a leer Biblia, eso leen Biblia, leen Biblia, leen Biblia. ¿Usted cree que están poniendo atención? Ni fu ni fa. Cuando estamos cantando verdades teológicas que describen a Dios, algunos ni se inmutan. Bueno, ya puse el ejemplo. Están entregados en sus propios deseos, en su propio estilo. No, es que a Dios es aquí. Están tan entregados en eso que ni siquiera se dan cuenta. Están cantando y vuelvo y le digo, porque a veces es imposible estar uno aquí y no mirar, pero ojos no los ve y no dice, parece que está entendiendo lo que estamos cantando. Hermano, debemos acercarnos a Dios en sus términos, no en los nuestros. Mire lo que dice el versículo 6, volviendo a Génesis. Ahora sí lea la Biblia. Bueno, los que la abren, pues. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no seréis enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Hermano, quizás de este versículo encontraremos algo que a alguno de ustedes no les va a gustar. O a otros les va a ser difícil de entender. Pero Dios en este pasaje, en estos versículos, le hace dos preguntas a Caín. Dos preguntas retóricas. Una pregunta retórica no es para que usted dé una respuesta, es una pregunta para llevarlo a usted a ¿qué? A reflexionar, a pensar sobre lo que le están preguntando. Porque usted cree que Dios, volviendo a la pregunta, ¿usted cree que Dios no sabía por qué Caín se había ensañado con su hermano? Dios sabía por qué se había ensañado con él. Entonces Dios sabía la respuesta. Pero lo tremendo es, yo quiero que usted se ubique conmigo allí para que no se pierda.
el camino de Caín, lo tremendo es que Dios le está dando la oportunidad a Caín. ¿Para qué? Para que reconozca que su pecado, en qué se ha equivocado, y sin embargo Caín seguía pensando que estaba bien. Típico del que está en pecado. La persona cuando está en pecado, él cree que está bien. Primero que vemos en él, se enojó. La Biblia dice, nosotros dice se ensañó, pero lo dice, la otra versión dice, habla de enojo. ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué te molestaste? Produjo obstinación, produjo rebeldía. Y creía que estaba. Que hay creyentes o personas que caminan el camino de Caín, que usted los atrapa en el pecado, usted tiene las evidencias y son tan, como dice por ahí, no sé, conchudos que dicen, yo estoy bien, yo no he hecho nada. ¿Sabes eso qué es? Eso es una muestra de que en tu corazón no hay un verdadero arrepentimiento, ni es la actitud de una persona que busca arrepentimiento. Ahí está, vea, ahí está, la Nueva Traducción Viviente lo traduce ahí. ¿Por qué estás? Y le mete tan enojado. ¿Sí ve? Dios sabía. Pero el pecado lo primero que produce es enojo. Dios le dice, mira, si no hubieras actuado, y él sigue diciendo, si hubieras actuado bien, no hubieras sido enaltecido. Dice, si hubieras actuado de la forma correcta, no estarían reconociendo lo que tú estás haciendo. O sea, Dios aquí tocó algo que al ser humano no le gusta. Al ser humano no nos gusta que nos digan cuando estamos equivocados. O levante la mano. Si nos dicen que estamos equivocados, nos molestamos. Si nos dicen, mira, la decisión que estás tomando no es la correcta, se enojan, se motivan, dicen, y ya no vuelvo a decir nada. Me voy y me busco a alguien que me va a decir lo que yo quiero escuchar. No, yo estoy bien, los que están mal son los otros. Hermano, aprenda esto, por favor. Si más de una persona o varias personas, en este caso de la congregación, hermano, no están de acuerdo con lo que tú estás haciendo, lo más seguro es que algo no está bien. Por favor. Si hay varios de la congregación que están viendo que tu actitud no es correcta, que tu forma de proceder no es correcta, que las decisiones que estás tomando no son las correctas, por favor, haz un alto, no tomes el camino de Caín, examínate, porque lo más seguro, el equivocado eres tú. No pueden ser todos los equivocados. Dios le dijo, el pecado está a la puerta. Y sin embargo no vemos síntomas de arrepentimiento en Caín. Él seguía en su camino. Versículo 8. Y Dios le preguntó. Y dijo Caín a su hermano, bueno, salgamos al campo. Bueno, ahí vemos el momento donde él lo mató. No vamos a entrar en mucho detalle. Pero el enojo de él fue tanto que la solución al problema, ¿cuál es? ¿Arrepentimiento? No. ¿Cuál es la solución al problema? Acabar con mi hermano. Ah, bonita cosa. Estoy enojado, pues entonces que voten a ese hermano, que me voy de la iglesia porque esa es la solución. No, la solución no es irte a la iglesia, la solución no es votar al hermano, la solución es que tú te arrepientas. ¿No hay amenes? Y esto nos lleva a la segunda pregunta. Hermano, y esto es tremendo. El pecado de Caín lo llevó a seguir pecando. Y esto voy a buscarlo aquí en el versículo exacto para leérselo, para que no diga que es cuento mío. No, ¿dónde está? Ay, ¿qué se me hizo? Y le dijo. Aquí está, versículo 6. Dios le pregunta, esa es la otra pregunta retórica, le pregunta, Caín, ¿por qué ha decaído qué? Tu semblante. ¿Por qué ha decaído tu semblante? Hermano, póngame atención por favor a esto, por lo que más quiera. Por muy buen actor que usted sea, el pecado se notará
en tu rostro. Cuando el creyente está mal, en su rostro se nota. Llega al templo, no canta con gozo, está incómodo en todo el servicio, no está atento, su rostro está apagado, no hay deseo de que termine el servicio rápido para irse, termina el servicio y sale chon, chon, como volador sin palo, no quiere relacionarse con los demás, no quiere saber nada con nadie. La gente pregunta, ¿cómo estás? No, yo estoy bien. Pero ¿por qué todo el mundo me pregunta cómo estoy si yo estoy bien? Entonces, si te están preguntando cómo estás, porque en tu rostro está mostrando que algo no está bien. Y 14 años llevo en esta congregación y he visto pasar más de las personas que usted ha visto pasar aquí en esta congregación. Y uno de los síntomas de los creyentes cuando empiezan ahí, que se van ahí de la congregación, es que su semblante empieza a cambiar. Llegan temprano, de último, se van de primeros, no saludan con nadie, para acá no quieren saber nada con nadie, terminan el servicio, están camino de decir bye bye, see you later alligator. ¿Por qué? Porque alguien les hizo algo y en lugar de arrepentirse, de corregir, de perdonar, están buscando el culpable. Y Caín, Dios lo notó. Caín, ¿por qué tu semblante ha cambiado? Y aquí hay muchos que el semblante les ha cambiado. Ellos dicen, no, yo estoy bien, yo no he hecho nada. Pero en su forma de tratar a los otros, de saludar, de actuar, están demostrando que hay algo en su corazón. Note algo más. ¿Por qué Caín mató a Abel? Bueno, la respuesta está en 1 de Juan. Vaya a 1 de Juan rápido. Yo me alargué. 1 de Juan rápido. 1 de Juan 3:12, miren lo que dice. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Pregunta Juan. Porque sus obras eran ¿qué? Malas, y las de su hermano eran justas. Una vez más, el camino de Caín no es un evento en particular, es un estilo de vida. Y el camino de Caín, hermano, le agrego otro ingrediente, involucra envidia. Él no se alegró por la ofrenda de su hermano. Él no se alegró por la aceptación que Dios tuvo por su hermano. Se llenó de celos, se llenó de enojo. Y hoy vemos en las congregaciones muchas personas que les es difícil aceptar la bendición que Dios le ha dado a otro hermano. Y como a ellos no se la da, se llenan de enojo. ¿Quién sabe qué está haciendo? Hermano, dele gloria a Dios porque Dios bendijo a ese hermano. Ya, pare de contar. Si usted es de los que no se alegra por la bendición de otro hermano, ya sea material o ya sea espiritual, perdóneme, pero usted está caminando por el camino de Caín. Por eso le da envidia, por eso le da celos. Los que caminan por el camino de Caín, cuando ven a un hermano caminando en santidad, en lugar de motivarlo, en lugar de decirle, hermano, voy a seguir orando por ti para que sigas creyendo en santidad, lo empiezan a llamarle el santurrón. Ay, es que tú eres un santurrón. Ay, es que tú eres muy legalista. Ay, es que tú eres muy religioso. Ay, que te estás volviendo extremista. No, 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 no. Mi hija me preguntó, ¿y si tengo que hacer algo? Y si me empiezan a decir religioso ahí, que no sé qué cosa, ¿qué les puedo decir? Dígale, explíqueles. Que obedecer la palabra de Dios no te hace religioso ni legalista, te hace obediente. Y es allí donde tú ves si verdaderamente eres o no eres. El legalista es el que, ya lo expliqué, es el que quiere añadir cosas a la salvación. El religioso es el que dice, oh, yo creo en Dios, creo en Él, un Dios soberano y poderoso, pero vive como el diablo. Ese es el religioso. Los fariseos eran religiosos. Por eso Jesucristo les decía tanto, porque tenían mucha religión, pero no practicaban nada. Versículo 9, para avanzar en Génesis. Y dijo Caín, y dijo Dios, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Otra pregunta retórica. ¿Usted cree que Dios no sabía? Estaba buscando un momento de qué, de oportunidad, de arrepentimiento. Abel, Caín, arrepiéntete.
Una vez más vemos a Dios buscando la oportunidad, y el pecador sigue en lo mismo. Dice, y respondió, no sé. Otra mentira al pecado. ¿Sabía dónde estaba? Claro que sí. Y mire, y luego responde altaneramente a Dios. ¿Soy yo guarda de mi hermano? ¿Qué soy yo el vigilante de mi hermano? ¿Qué? ¿Soy qué o qué? Y así hay muchos en pecado hoy. Piensan que están bien. Piensan que las víctimas son ellos. Es que yo soy víctima de las circunstancias. Es que nadie me quiere. Todos me critican. Mire, vea, si lo están criticando todos, algo no estás haciendo bien. Perdóneme, pero discúlpeme. Sí, que lo critiquen dos o tres, dice, pero si a usted lo están criticando todos, ¿cómo dices? Que todos me critican, todos me juzgan. Algo no estás haciendo bien. ¿O me equivoco? Dios pregunta, ¿dónde está tu hermano? No sé, ni me importa, en otras palabras. Es el camino de la falta de amor. No te preocupes por tu hermano, no te preocupes por las necesidades de tu hermano. Como hablaba el hermano Jeremías el miércoles, eso demuestra que no hay ni humildad ni mansedumbre. Versículo 10. Mire lo que Dios le pregunta. Oh Abel, oh Caín, perdón, Caín, muchacho, ¿qué has hecho, Caín? Una vez más, vemos la oportunidad de arrepentimiento. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Qué hace Dios? Versículo 11 y 12, Dios pronuncia la condena sobre Caín, la consecuencia de su pecado. No la vamos a leer. Pero mire algo, en lugar de escuchar la respuesta, luego lee los dos versículos en su casa, el 11 y el 12, pero mire por favor, luego de que él escucha la consecuencia de su pecado, en lugar de voltear a Dios pidiendo que perdón, pidiendo misericordia, pidiendo que Dios intervenga, mire la respuesta tan gloriosa del Señor Caín, versículo 13, y dijo Caín a Jehová, oh, ¿qué dijo? Grande es mi castigo para ser soportado. Perdónenme. Hermano, la típica respuesta del que está en pecado y no quiere reconocer su pecado. Eso es mucha disciplina. Están siendo exagerados. Yo no merezco todo eso. Bueno, ¿y por qué mejor no pide misericordia a Dios? Hermano, y cuando usted le dice a Dios injusto, yo no sé, yo le pregunto sobre qué regla usas tú para decir que es justo y que es injusto. Pero cuando le decimos a Dios que es injusto, hermano, eso es pecaminoso porque estamos tratando de cuestionar los designios de Dios, que son perfectos. La consecuencia de su pecado sería que sería errante, que nunca tendría paz. Y Dios puso una marca, ¿cuál? Yo no sé. Pero puso una marca de que nadie lo pudiera matar. O sea, para que estuviera vivo sufriendo la consecuencia de su pecado. Hermano, eso, si usted y yo lo analizamos un poquitico, va a ser la consecuencia de lo que va a pasar cuando tú mueras eternamente sin Cristo. Vas a estar vivo, separado de la vida que es Dios, sufriendo el dolor del pecado. Y por más que quieras morirte, no te vas a poder morir. La muerte eterna. A veces la gente cree que cuando dicen muerte eterna, por lo que han enseñado, algunas enseñanzas por ahí, que es la aniquilación del alma, o sea que todo se acaba. No, 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 no. Se acaba aquí. Pero eternamente va a querer que se acabe ese castigo de sufrir la ira de Dios y no se va a acabar. Eso era la consecuencia del pecado. O sea que el único que podía acabar con eso era cuando Dios lo sacara de aquí. Y aclaro, ¿no? Deje de andar buscando marcas literales. La Biblia habla de muchas marcas, ¿no? Y a veces estamos tratando de identificar marcas en los numeritos, en las letras y para aquí, para allá, formas literales. Y nos damos cuenta de que muchas veces hay que discernir esa marca espiritualmente. ¿Cómo se discierne, pastor? Bueno, cuando usted mira a una persona que está caminando en un patrón que el diablo ha establecido y la gente camina en ese patrón, no, hermano, esa es la marca de que camina en el patrón del mundo. ¿Qué más quiere? Así que debemos, para terminar, examinar cómo está nuestro camino, iglesia. No es suficiente con decir yo conozco a Dios.
desde temprana edad, niños. Y se lo digo a los niños porque yo no quiero ser culpable de su sangre el día de mañana. No es suficiente que diga, mi papá me llevaba desde temprana edad a la congregación. No es suficiente que el papá diga, yo lo llevo desde temprana edad, yo siempre lo llevé. Hermanos, si no hay arrepentimiento, no hay adoración verdadera. Y su adoración no está siendo aceptada por Dios. Solo hay una adoración que Dios acepta y es la que es a través de su Hijo Jesucristo como único mediador. Y para que tú puedas adorarle verdaderamente, el Espíritu Santo tiene que venir a morar en tu vida, ser Él tomar el control de tu mente, de tu corazón, transformar tu vida y llevarte a vivir una vida de adoración, no solamente a cantar 2, 3 canciones en un templo. Pero aquí dice Judas, ay de ellos. Hermano, yo te pregunto, amigo, ¿en qué camino estás caminando? ¿Es de los que tú crees que porque sabes teología ya la hiciste? Porque vienes un domingo y cantas ya la hiciste? Pero ¿cómo vives tu vida diaria? Judas dice, ay de ellos. No fue el tema, pero el creyente debe vivir. Si hacemos una comparación de acuerdo al camino de Abel y no al de Caín. Es decir, de acuerdo a los patrones que Dios ha establecido y no de acuerdo a lo que el hombre quiere. Jóvenes que ya están cerca a los 18 años y están cerca a ya dejar sus hogares, que han crecido en este lugar recibiendo el Evangelio. Examina tu vida y pregúntate, ¿soy yo como Caín o soy yo como Abel? ¿Eres tú de los que estás soñando hoy? Espero cumplir los 18 años para ir a mi casa para que no me vuelvan a llevar más a esa iglesia porque ya estoy hasta aquí. Examina tu vida, joven. Niño que me está escuchando ya a menor edad. Aunque eres un niño, eres pecador. Y el pecado te separa de Cristo. Y la consecuencia es que vivirás eternamente sin Cristo. Necesitas que Cristo sea el Señor de tu vida. Tienes que venir a Él en fe y en arrepentimiento. Adulto, que crees que eres cristiano y posiblemente eres como Caín. Vienes aquí, ofreces el sacrificio, pero tu estilo de vida allá afuera dice todo lo contrario. En tu trabajo, en tu casa. Examina tu vida. Judas ya dio 3 ejemplos. Israel, Los Ángeles, Sodoma y Gomorra. Ahora pasa ejemplos más específicos. Caín, Balaán y Coré. Solamente digo lo que Jesucristo le dijo a las iglesias en Apocalipsis. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pero yo libro mi responsabilidad. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por el llamado al arrepentimiento. Gracias por el llamado a examinar nuestras vidas. Gracias porque lo que inspiraste a Judas a escribir en el 60 después de Cristo, hoy es relevante para nosotros. Padre, permite que cada creyente pueda examinar si lo que fue dicho fue proveniente de ti o del hombre. Señor, si fue del hombre, pues simplemente que se ha echado a la basura. Señor, pero que si fue tuyo, Dios, que tu palabra pueda producir hoy ese arrepentimiento en esos corazones. Y aquel que está engañado caminando en el camino de Caín, hoy pueda voltear y gritarte a ti, Señor, perdón y misericordia. Aquel que vive en un pecado crónico, Señor, haciendo creer que está bien, que hoy pueda voltear y decirte, Señor, perdóname, ya pueda hacer los correctivos en su vida. Señor, aquel que no es salvo, ya sea un niño, joven, adulto, Señor, yo oro para que hoy tu Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio a ese corazón y pueda voltear a ti. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, que ella haga el efecto. En el nombre de Jesús.